La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Eterno Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Venimos con el propósito grande de que usted estudie las Santas Escrituras. No solamente debe de leerlas, sino estudiarlas, meditarlas y obedecerlas. Recuerde que hemos estado tratando por muchos días sobre lo que es la cizaña. La cizaña embriagada de la ira de Dios. La cizaña es representada por los malos y el que la siembra es Satanás. Por lo tanto, a esta cizaña Dios derramará su copa, la cual embriagará de dolor, de tristeza, de espanto a los impíos que nunca jamás quisieron recibir el regalo de Dios. El gran regalo de salvación de nuestro Dios se llama Jesús. Mas el hombre desprecia, desecha ciertamente ese gran regalo. Este regalo vino al mundo y vino con el propósito de salvar lo que se ha perdido. Él vino por los enfermos. Él nunca vino por los sanos, sino por los enfermos. Vino por el pecador, no por los justos. Pero el hombre sinceramente determinó seguir en sus impiedades, en toda clase de pecado, en toda clase de maldad. Por lo tanto, beberá este individuo un día no tan largo, beberá lo que es la copa de la ira de Dios. Quiero hablar sobre la última copa de la ira de Dios que será derramada exclusivamente para esta clase de gente que no quiso arrepentirse. La cizaña mencionada son los idólatras, los hechiceros, los borrachos, adúlteros, fornicarios, y podemos enumerar más de 50 pecados. Por lo tanto, el hombre no ha querido ser perdonado por Dios, sino que su deleite es pecar, pecar. Hoy vemos el designio de multitud de personas que su designio es matar, destruir. Los vemos quemando edificios, negocios, quemando carros, quemando todo lo que está a su paso. No les importa la destrucción. Ellos aman eso, se deleitan en eso. Pero eso traerá sus consecuencias fatales. Ahora, si el hombre se humilla delante de Dios, a pesar de todo lo que ha sido de salvaje, criminal, horrendamente, espantosamente malvado, si el hombre se humilla delante de Dios y está dispuesto a que Dios lo cambie para vivir una vida de acuerdo al corazón de Dios, Dios extenderá su misericordia, perdonará sus pecados, borrará sus rebeliones, porque Dios es Dios de misericordia. Pero si el hombre no se arrepiente, entonces vimos a la luz de las Santas Escrituras los juicios de los 6 sellos, el juicio a través de 7 ángeles tronando sus trompetas, que es trompetazo de la ira de Dios sobre todos los malvados. Hemos visto en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis las copas de la ira de Dios derramadas sobre diferentes puntos de la tierra, sobre todos aquellos apartados de Dios.
Ahora, en Apocalipsis capítulo 16, en el verso 17 en adelante, el apóstol Juan dice que cuando el séptimo ángel derrame su copa por el aire, saldrá una voz del templo del cielo, del trono, específicamente de Dios, diciendo, hecho está. En otra versión dice, consumado es. Ha terminado completamente los juicios derramados sobre las gentes impías. Entonces, vemos a la luz de las Santas Escrituras que cuando esto suceda, habrá relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto da a entender que será un sacudimiento jamás sentido por ningún mortal hasta ese día. La gran ciudad será dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones caerán. Caerán porque también se apartaron de Dios. No quisieron nada con el Hijo de Dios. Lejos de eso, blasfemaron contra el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis capítulo 16, verso 19. Está hablando que la gran ciudad será dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones caerán. Y la gran Babilonia viene en memoria delante de Dios para darle el cáliz del pino del ardor de su ira. Esto es la embriaguez de la ira de Dios sobre esa institución religiosa idólatra. Viene esa ira contra de ella, como lo hemos explicado en algunos pasajes anteriormente. Por lo tanto, mis amigos, aunque usted piense que Dios no hará estas cosas, ya está escrito. No hay vuelta de hoja, no hay retroceso a menos que el hombre se arrepienta de sus pecados. Dios cambiaría su plan. Pero si el hombre no se humilla delante de Dios, entonces saboreará lo que es el tormento eterno el individuo. Cuando el apóstol Juan se da cuenta, cuando el séptimo ángel derrame su copa de la ira de Dios sobre los aires, recuerde, habrá relámpagos, habrán voces y truenos, habrá un gran terremoto cual nunca lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Piense en ese terremoto, es espantoso. Será espantoso si los que hemos visto a través de la televisión, en los distintos puntos de la tierra, en las diferentes naciones creadas bajo del sol, hemos visto terremotos de grandes edificios desplomados, causando muerte a multitud de personas, dejándolos aterrados. Cerros que se han desbordado, que parecían como esterinas derretidas junto al fuego. Se han colapsado desde las puntas de los cerros hasta abajo, sepultando casas, carros, sepultando animales. Esto da a entender que eso no es nada en comparación a este gran terremoto que viene, porque la gran ciudad fue dividida en tres partes, o será dividida, mejor dicho, en tres partes. Las naciones, ciertamente, muchas de ellas caerán, es decir, quedarán sus edificios aterrados. Algunos desaparecerán totalmente de la faz de la tierra. Serán tapados completamente. Y entonces, toda isla para ese entonces huirá y los montes no serán hallados. ¿Por qué no serán hallados? Porque será un terremoto tan espantoso que se moverán las montañas, las islas de su sitio. La gente buscará las islas donde han estado, pero geográficamente desaparecieron o se trasladaron a muchas millas o kilómetros de distancia de donde estaban ubicadas.
Entonces, para ese tiempo, declara las Santas Escrituras, y caerá del cielo sobre los hombres un enorme granizo cuando esa séptima copa sea derramada en los aires. Desde los cielos caerá sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Los hombres blasfemarán contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Cuando esto sea derramado, o será derramado cuando la séptima copa sea derramada sobre los aires. Entonces piense por un momento, esto de que nos habla del peso de un talento, está hablando por ahí cerca de 36 kilos. Esto da a entender de que es un peso enorme. Los carros serán completamente aplastados. No digamos los vidrios de los carros, los aviones, los helicópteros, los trenes soportarán un poco más, pero como será una gran cantidad tan enorme que va a causar daño, los aeropuertos no podrán ni bajar los aviones por causa del pelmazo del hielo, más los grandes huecos operados, porque la Biblia dice que del cielo caerá esos granizos, de las alturas, póngale 1 o 2 kilómetros de distancia de altura. Eso viene con una velocidad tremenda, más ese impacto que hará en el suelo y en los techos de las casas. Eso será terrible. Pero ¿por qué esta ira? He recalcado en todos los estudios, porque el hombre busca destruir la tierra y destruir a sus propios semejantes por causa de darle la espalda a Dios y no escuchar el consejo santo de Dios. Esta es la causa, la razón por que no se detiene la ira. Es decir, esa ira está disponible para acabar con los impíos que no quisieron nada con el Dios Todopoderoso. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, encontramos de que Dios hará también algo al final de la gran tribulación. Un ángel descenderá del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Qué viene a hacer con esa gran cadena este ángel? No es cualquier ángel, es un ángel de alto voltaje de poder de parte de Dios. Y viene para capturar al malvado más terrible de la faz de la tierra. Ese malvado criminal que no se toca para nada el corazón para destruir pueblos, familias. A él no le importa destruir todo a su paso. Y me refiero al diablo. El diablo será encadenado y puesto en el abismo. Ahí estará encadenado por 1000 años. Por lo tanto, será prendido este gran dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y será atado, como dije, por 1000 años y arrojado. No se va a colocar con suavidad, será arrojado, dice la Biblia, dando a entender que no se le tratará con primor, con dulzura. Hoy tenemos a muchas personas que están velando por los presos, que los empujan, que los tienen encadenados y que la cama es cemento, y entonces quieren que se les ponga a los presos, a los malvados, y que se trate muy bien. Es decir, que se les ponga camas tan suavecitas. Y la cárcel es castigo, no es comodidad. Pero muchos velan por la comodidad de aquellos perversos, malvados. Pero en el día final, cuando la ira de Dios descienda, será un castigo terrible, tanto para el diablo como para los demonios, como aquellos que sirven en el pecado a Satanás.
Entonces, ese ser será encarcelado con el propósito de que no vuelva más a engañar a las naciones, por lo menos por el espacio de 1000 años. En esos 1000 años que estará encerrado el diablo, Jesucristo será el emperador de todos los reyes de la tierra. Él gobernará desde Jerusalén. Tenemos por entendido que el virrey que habrá para ese entonces será el rey David, que será resucitado con el propósito de que él sirva como rey sobre todos los pueblos, tribus y lenguas. Pero en especial el rey es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, verso 2, se nos dice claramente que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe de ser desatado por un poco tiempo. Ese poco tiempo no sabemos cuántos años serán ese poco tiempo, porque para Dios, ciertamente, una vigilia de 3 horas equivale para Dios 1000 años. 1000 años para Dios son como 3 horas para nosotros. Es decir, que eso es la cantidad más o menos de tiempo que Dios toma para Él en su calendario y en su horario. Como 1000 años equivale a 3 horas de vigilia. Entonces, 1000 años, dice el Salmos capítulo 90, es como un día para Dios. Entonces, no sabemos cuánto tiempo pasará este individuo suelto. Solo que dice, claro, la palabra, por poco tiempo será suelto. Y saldrá una vez más a hacer su trabajo de engaño. Engañará a los pueblos que tuvieron la oportunidad de ver al Señor hacer milagros, prodigios, maravillas, restaurar vidas, pero ni aún así, viendo al Señor cara a cara, no le buscarán, no lo amarán, no le servirán. Entonces, para eso será suelto el diablo, para que arrastre con el engaño a todo hombre que nunca jamás ablandó su corazón para amar y servir a Dios. Qué triste cuando el hombre, teniendo tanta oportunidad, no se propone hacer la voluntad de Dios. Ahora, el apóstol Juan nos dice en Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 4, que él vio los tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. También Juan nos dice que él vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Eso nos dice Apocalipsis capítulo 6, verso 9, verso 10 y verso 11. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante nos habla de esa gran multitud de toda tribu, lengua y nación que fueron decapitados. Fueron muertos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto da a entender que todos los que suframos por la causa de Cristo, no hay pérdida, sino hay ganancia. Pero procuremos con la ayuda del Señor buscar más su rostro, estar más cerca en comunión con Él, para no quedarnos a la tremenda tribulación, sino que nos podamos ir en el rapto de la iglesia. Entonces, cuando el Señor levante a su iglesia, cuán importante es que consagremos nuestras vidas a todo dar para que podamos gozar de las bendiciones preparadas para los justos. Ahora, pero los otros muertos, después que se han cumplido los 1000 años de que Dios ha establecido su trono y ha habido resurrección de los justos, viene entonces 1000 años después la resurrección de los impíos.
Como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Por los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque están sellados con el sello del Dios vivo. Están lavados con la sangre del Cordero. Entonces, cuán importante es que entendamos la gracia de Dios en el favor del justo. Se le llama a los justos bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán o seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos para siempre con él 1000 años y más allá de eso. Cuando los 1000 años se cumplan, entonces Satanás será suelto de su prisión, será sacado. No crea que sale arrepentido, sale con un coraje contra Dios más severo que al principio. Quiere matar a Jesucristo y quiere matar a los millones de creyentes, pero no podrá. Se le dará tiempo, ciertamente, para que salga de ahí. Y no saldrá arrepentido, como dije. Saldrá con más coraje, con más ira. Según Apocalipsis 20, verso 8, saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, comenzando con el rey llamado Gog, y a la tierra Magog, esto es los rusos. Va a comenzar con esa nación y la arrastrará para arrastrar todas las multitudes del Medio Oriente para tratar de destruir a los que están acampamentados sirviendo al Señor con integridad de corazón. Entonces, note lo que dice el verso 8. Saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Es decir, es una multitud incontable. Esta gente que va a seguir al diablo tras el engaño terrible de Satanás, le van a seguir y no se puede contar el número de los que el diablo arrastra para sí, para eterna perdición. Entonces, esta gran multitud que es incontable, dice la Biblia, que subirán sobre la anchura de la tierra, rodearán el campamento de los santos y a la ciudad amada que es Jerusalén. Y Dios hará descender fuego del cielo y los consumirá a toda esa multitud. Y el diablo será tomado y arrojado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y esa es la muerte segunda. Según el verso 10, el diablo que los engañaba será lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Ese falso profeta es una persona religiosa del Vaticano. Y por lo tanto, esa bestia es un hombre que reinará por espacio de 7 años, que se le llama el anticristo, el emperador, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya estarán en el lago de fuego estos 2 personajes. Tras de ello viene el diablo y toda la gente que sirvió al diablo. Qué terrible y qué triste. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo se ha dado gusto por muchos años. Han pasado milenios. El diablo se ha gozado matando, destruyendo a la gente, engañándola de una y de otra manera. Pero llegará el momento que él pagará las consecuencias de su pecado.
siendo atormentado día y noche por los siglos de los siglos, juntamente con los millones de ángeles que él destronó. Amado televidente, esto viene para los impíos, la gente que no quiere nada con Dios. Si usted tiene coraje contra Dios, yo le digo con todo mi corazón, humíllese. Humíllese delante de Dios, confiese su pecado antes que la ira de Dios venga contra su cabeza. Es necesario. El mismo Dios le está dando la oportunidad de ser salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto es la grandeza de la misericordia de Dios. Él ha hecho pasar por alto los pecados del hombre. Lo que Dios espera del hombre es que el hombre reconozca que es un vil pecador y que le confiese a Dios mismo el pecado y que tenga la disposición de apartarse del pecado para andar en santidad. ¿Quiere usted arrepentirse ahora? Ya que Dios le da esa oportunidad, debe de hacerlo. No diga mañana ni despuesito. No vaya a ser que de ese despuesito se convierta en llama de fuego contra su propia cabeza. Porque muchos pensaron que tenían mucho tiempo y están en el infierno ya atormentadas sus almas. Escape usted, querido televidente. Si usted anda chueco, se ha apartado de los caminos de Dios, vuélvase. No vaya a ser que usted tenga un espanto eterno y vergonzoso ardiendo en las llamas del infierno. Ame a Dios, porque Él vino para salvar lo que se había perdido. Padre, te doy gracias por las almas que vienen a ti. Aquellas almas que con grande amargura gritan de dolor, de haber fallado, de haberte ofendido, de haber caminado torpemente sobre este mundo. Perdónalos porque están, oh Dios, buscando tu rostro en arrepentimiento. Están buscando tu misericordia, tu compasión, oh Dios. Ahora límpialos con tu poderosa sangre mediante la palabra tuya. Sigue limpiando, sigue restaurando sus vidas. Y te damos la gloria, oh Dios. Amén. También hacemos intensivo nuestro clamor por los enfermos. Padre, toca los que están enfermos. Libera sus cuerpos de sus dolencias. Libera, Señor. Ordeno en tu nombre que se seque toda raíz. Completamente se seque y nunca se active ninguna raíz de enfermedad. En el nombre de Jesús declaramos esos cuerpos sanos y libres de toda dolencia. Que Dios le bendiga y Dios le guarde poderosamente a cada uno de ustedes. Esperando que la gracia de Dios esté siempre con usted. Congréguese amando a Dios y sirviendo a Dios. Hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.